Me da mucho gusto recibir aquí en vivo y en estudios a Nicolás Albertoni, ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Nicolás, ¿cómo te va? Daniel, ¿cómo estás? Siempre es un Bien. gusto conversar. Igualmente, qué difícil es en el día de hoy tomar un punto, un tema de referencia, habiendo una agenda tan intensa, ¿no? Con cuestiones que están pasando aquí en nuestro país, obviamente, que tienen que ver con el comercio internacional y en la región, en el mundo, en fin. Pero déjame empezar por esto que me parece que representa o que refleja o que deja en términos muy gráficos lo que sigue siendo en muchos aspectos la singularidad uruguaya. Y es esta palabra del presidente Yamandu Orsi. Evidentemente es una política de Estado. Hoy estuve en contacto con Albertoni, que viene del periodo anterior y que él siempre me planteó que era una buena herramienta y que era bueno que se avanzara en esto. Tengo una filosofía que para estas cosas que son de política exterior no sirve de mucho golpearse el pecho a la interna y mostrar lo crack que somos, sino trabajar, volar debajo del radar muchas veces y hacer que ese trabajo de horas y horas, no solo de la subsecretaria en este periodo, sino también de otra gente que ha trabajado años atrás, de que esto jugando callado termine en un punto como el de ahora, que nos aceptan y nos piden entrar. Esto era en referencia al comúnmente conocido como Transpacífico, pero es una foto de Uruguay. Sí, bueno, mira, me tomaste de sorpresa, Daniel. La verdad que sí, fue un lindo gesto. Es unos días del presidente de cuando se concreta esta noticia. Y la verdad, inesperado. Es verdad, como decía el presidente, habíamos tenido durante la transición y a su consulta sobre este acuerdo algunas conversaciones y después, bueno, avanzó el gobierno y bueno, cada uno después, el gobierno siguió su rumbo, pero yo siempre de mi parte a las órdenes para reflexionar estas cosas, pero cuando se concretó, bueno, yo creo que lo vio y así era como un logro compartido. Naturalmente no había que desmerecer la continuidad del impulso del gobierno actual, de un impulso que naturalmente se venía llevando desde el gobierno anterior, pero para nada era menor destacar que la continuidad era un elemento fundamental. Así que son de esas buenas noticias y muestra, Daniel, en lo que tú decías, en este mundo tan complejo, dinámico que estamos viendo, y de hecho a mí también me genera las ganas de conversar muchísimo, porque imagínate hoy sin ataduras institucionales, que también, a veces naturalmente claro, uno siempre dice lo que siente, pero la institucionalidad también hay que cuidarla, o sea que ahí también no se pone en rol de analista, pero hoy libremente uno puede ponerse otros sacos. Claro. Pero sí en este mundo, los tiempos del mundo no son los tiempos de nuestros países, entonces si en estos temas no hay estoy diciendo de hecho una obviedad, pero no es menor resaltarla, una continuidad, muestra, bueno, hoy fue por el lado positivo, pero también si se bajaba la máquina por el simple hecho de un cambio de gobierno, también tenía cierta complejidad. Para el común de nosotros, que no estamos en el detalle de lo que representan estos vínculos comerciales en cuanto a su aplicación práctica, ¿no? ¿Qué debería esperar Uruguay? ¿Qué deberíamos esperar los ciudadanos que ocurra de ahora en más con este tratado en particular? Bueno, con este tratado se abre una negociación. Ahora es importante que en la instancia a la que estamos pasando es un paso más, ¿no? La diplomacia no es para ansiosos. Nosotros en diciembre del 22, a fines del 22, en su momento, fíjate, está el ministro Bustillo, había presentado la carta de adhesión del país, de solicitud de adhesión. Y este es un acuerdo que ya está escrito. Uno entra a la web y sabe lo que se obtiene. Es decir, no es un acuerdo que se negocia de cero. Entonces los países se ponen en una fila para tratar de ingresar. El paso 2, que es el que se acaba de concretar hace pocas semanas, es el habilitarle a Uruguay que empiece la negociación. Y uno dirá, bueno, si es de adhesión, ¿qué se negocia? Bueno, mostrar que uno cumple lo que el acuerdo dice que hay que cumplir. Es básicamente lo que se presenta de ahora en más. Hay algunos márgenes de negociación, un poquito decir, quizá necesito más tiempo para cumplir esto, en términos de acceso comercial hay estos rubros que tengo que cuidarlos más, menos, pero son pocos los comodines. Este es un acuerdo de adhesión. Entonces, esa es la fase en la que Uruguay se va a adentrar, posiblemente en los próximos meses. Normalmente se destina de los 12 un país que va a liderar la negociación, por el lado de los del Transpacífico, y Uruguay es la contraparte, casi que rindiendo examen de cuáles los estándares que cumple de lo que el acuerdo solicita. Eso es. Y esperemos en un horizonte de un año, no menor, un año y poco, pero yo diría que sería lógico pensarnos y motivarnos a que esos sean los escenarios de máxima, porque fíjate que Reino Unido demoró 2 años y me acuerdo estar en las conversaciones y se veía como muy largo ese proceso. Se vio como muy largo, así que uno esperaría que Uruguay, un país más chico, más dinámico,
lo logre en menos tiempo, bueno, y en un año firmarlo, y ahí sí ya estamos más cerca de lo que se dice en términos legales de gozar el acuerdo, ¿no? Gozar el acuerdo, un acuerdo que ha sido calificado como moderno, o sea, tiene algunas características que lo hacen distinto, ¿no? ¿Te llamó la atención o quedó superado, laudado el tema asociado a ese primer pronunciamiento del canciller Lubetkin diciendo que no había nada? Bueno, yo creo que hay que mirar para adelante. A mí no me gusta correr para atrás. Y cuando uno tiene la posibilidad de que los hechos hablen por sí solo, no es necesario que, de nuevo, quienes estamos en política, cuando lo hacemos con respeto, no tenemos problema de meternos en el barro de esa conversación, de nuevo, cuando es con respeto, pero yo creo que los hechos hablaron por sí solo. No estábamos lejos, es imposible pensar a cualquiera, y estoy hablando en términos hasta de respeto al actual gobierno, que respeto la continuidad y valoro esa continuidad, pero es imposible pensar que estas cosas se cierran en 8 meses, ¿no? Cuando tenés 12 países que tenías que ir uno por uno, y después en los hechos estaba Daniel, que bueno, a mí me da un poco de gracia cuando se plantean estos debates políticos, porque la Cancillería, diferente de otros ministerios, los que cambian es el 1 y el 2. Te diría que del 3 o del 4 hacia abajo siguen todos. Entonces vos lo tenés al testigo, no es que cambia el director de política por tal o color. De nuevo, pueden cambiar, pero son personas que estaban en la director, suponete, de migraciones, yo qué sé. Son los principales testigos de que mostraban, y el lindo gesto de esas tardes de estar llamando, bueno, no solo a mí, sino a otros que habían estado o sea que, de nuevo, mirar para adelante, y el foco está en justamente ahora poner todas las energías en avanzar en el acuerdo. Bien, después tenemos este otro acuerdo, ¿no? Un elefante en el bazar. Es tremendo, un elefante en el bazar tal cual, porque todo está previsto para que se firme el sábado 20, ahí en Foz de Iguazú, este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pero una vez más asoman recelos de parte de Francia, del gobierno, de sus sectores productivos. ¿Qué deberíamos esperar ahí? Sí. Mira, hablaba en estos días con tus colegas periodistas de la cadena CNN, y la menciono porque naturalmente es una cadena internacional y estaban interesados por este acuerdo. Y algo que yo creo que hay que resaltar, que efectivamente el acuerdo ha durado tanto, estamos hablando de 25 años de negociación, algo anodino en estos tiempos, ¿no? Es imposible pensar que una negociación dure 25 años, pero este fue el caso. O sea que yo hasta no ver la firma, la verdad que no puedo poner las manos en el fuego por nada. Sí es verdad, para contextualizar, de que las señales negativas que estamos viendo de Francia, y después más silencio de otros países, mirá que Polonia, aparece, sí, Polonia, Suecia y otros países que siempre se han manifestado contrarios al acuerdo. Yo creo que ahí lo que es, bueno, son negativas conocidas, pero lo que sí tenemos que enmarcar ahora es qué influye en qué. Hacia la firma, uno no esperaría, más allá de que Francia es un país importante, pero también lo es Alemania, y también lo son los otros países que están a favor del acuerdo, ¿no? Italia, pongamos, como ejemplo. Entonces, de nuevo, hay contrapesos. Para la firma, el factor desencadenante, que es unas mayorías especiales en la Comisión Europea, estaría todo dado para que se concrete la firma. Pero te repito, estos acuerdos son paso por paso. Después de la firma va a venir en el ámbito parlamentario, que va a llegar el Parlamento uruguayo. También, y tiene que ratificarse. El Parlamento Europeo tiene la característica en que la lógica de los países está un poco más diluida porque se trabaja por bloques de partidos. Entonces, tú tenés los liberales franceses y los liberales italianos trabajando en un mismo bloque. No es que trabaja un bloque en los partidos por... Entonces, no es tan lineal de que porque Francia se oponga va a haber una mayoría en contra. Sí es verdad que al ser un país muy importante, puede también acarrear una mayoría que hoy parecería consolidada a ratificar el acuerdo. Pero repito, nada de lo que está sucediendo sobre la mesa es algo que no se conocía, y Francia también se mostraba negativo cuando en diciembre de 2024 concluimos en Montevideo las negociaciones del acuerdo. Claro. Entonces, uno esperaría que la ola a la que vamos hacia el 20 de diciembre no sea detenida. De nuevo, nadie puede poner las manos en el fuego por nada, pero por algo que es más o menos, como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿no? Todo se mantuvo bajo las lógicas que conocíamos. Francia negativa y el resto de los países positivo, y vamos hacia una firma, y que después tendrá su debate político en el que sí puede seguir influyendo, y te diría hasta un poquito más que lo que influye en la firma, el factor Francia en la ratificación parlamentaria, que será otro debate. Sí, acá das por cierto o como un hecho que el Parlamento aprobará ese acuerdo. Yo creo que sí. Es más, hay hasta una linda noticia en estos días. De hecho, lo hablábamos antes
de empezar la nota, me tocó asumir en el Senado, claro, de la República, y una de las cosas por las cuales mi partido me solicitó asumir es para seguir estos temas desde adentro. El Transpacífico por la Unión Europea. Y una de las cosas que veo que hay mucho consenso, incluso conversando con parlamentarios del Frente Amplio, es que sería de los primeros países, ojalá, esperemos que la impronta que hay, y esto es quizá un mini titular si se quiere, todo está dado para que Uruguay, una vez que se concrete la firma, sea de los primeros países en ratificarlo. Y no estoy hablando por ningún otro partido, estoy hablando por lo descriptivo que ha sido. Es imposible pensar que el Frente Amplio, que también recordarás que aquella conclusión que lamentablemente fue fallida en el 2019, y lamentablemente digo porque ojalá hubiera sido la conclusión aquella del 2019, pero después se reabrió el capítulo de medio ambiente, bueno, fue en el gobierno del Frente Amplio. O sea que es impensable que no haya un consenso o una mayoría política de ratificación, o sea, que yo creo que está dado todos los elementos para que cuando llegue el Parlamento uruguayo, dado que en el caso del Mercosur hay que aprobarlo a todo por Parlamento, y hay una característica interesante, Daniel, una nota al pie, si lo ratifica Europa, que obviamente el tango se baila a dos, ¿no? Uh-huh. Entonces alguien tiene que estar del otro lado. El primero que lo ratifique de Mercosur, cualquiera de los cuatro, pasa a tener el goce pleno del acuerdo. Esto se va a impactar en cuotas de carnes, en aranceles. Es como jugar un partido con la cancha libre, ¿tá? Si mañana Argentina-Brasil, con debates, Brasil con una elección en octubre del 26, el debate parlamentario se extiende. Argentina creo que no va a ser el caso, uno esperaría que poder, pero nunca se puede predecir nada de Argentina, y Paraguay tendrá su lógica. Uruguay parece el que puede hacer, como se dice en inversiones, el fronting, para terminar de ratificarlo, y va a tener la cancha libre para jugar, repito, si lo ratifica Europa, ¿no? Desde ya. Una cortita y al pie sobre esto para ponerle cierre hasta tanto sepamos si finalmente se firma y en qué condiciones. Las excepcionalidades, las salvaguardas, ¿no le quitan peso, no le ponen demasiada agua a la leche, por decir en términos? Y sí, porque si uno negocia y lo que está detrás es esto, un titular que es libre comercio, y cuando uno flexibiliza demasiado ese libre comercio no termina siendo tal, ¿no? De hecho hay un dicho en el mundo del comercio que el mejor acuerdo es el que no necesita de hojas. Es un acuerdo en que liberaliza el comercio y listo. Pero cuando vos tenés, fíjate en el caso de Mercosur, estamos hablando de 20.000 hojas. Claro. Entonces, es algo, imagínate todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y sobre todo por la sensibilidad que tienen los productos que nosotros exportamos, que gran parte del recelo de algunos países europeos tiene que ver con eso. Entonces decís, sí, bárbaro, la firma es fantástico, pero después quiero colocar más soja, más carne, más lana, más leche, más lo que venga, ¿no? Igual, Daniel, viste cuando uno empieza a construir una casa de verano, suponete, y bueno, quizá no tiene la casa perfecta el primer verano, pero por lo menos tiene el piso y el techo y ya puede pasar la primera temporada. Yo creo que ante tantos años de negociación, yo estoy de acuerdo con lo que decís y firmaría abajo. Pero al mismo tiempo lo que necesitamos en este mundo de tanta incertidumbre es por lo menos pasar la primera temporada y después sí vamos a ir viendo cómo condimentamos esto. Pero de nuevo, que dos regiones tan complementarias como Europa y América Latina en un mundo de absoluta incertidumbre en que el proteccionismo pasa a ser el protagonista, nos dignemos. Y esta sí es la última bala, yo creo, la de diciembre. Porque acordate que vamos a despertar el 26 con un clima absolutamente electoral en América Latina, marcado por la elección de octubre del 26 en Brasil. ¿Cómo vos reabrís la etapa de un debate de este tipo, que naturalmente es sensible a sectores? Acá hay ganadores, competidores, acá nadie la tiene fácil. En el sentido de todo es oportunidad en el mediano plazo, pero hay un principio que tenemos que, espalda con espalda para empezar a compaginar este comercio. Entonces es la última bala. Yo creo que hay que avanzar y ese va a ser un paso importante, ¿no? Si no hay firma, hay fracaso. Yo creo que si no hay firma va a haber un estancamiento absolutamente incierto, ¿no? Que es, de nuevo, parecería esos déjà vu en lo que ya entrábamos, pero yo creo que fue demasiado evidente. Cuando se avanza tanto como hemos avanzado hasta ahora, con una línea de todos los presidentes en diciembre del 24, diciendo, señores, esto concluyó. Y acá lo estamos ratificando en imagen política, porque la palabra ratificación tiene otras connotaciones, pero en imagen política esto no se abre más. Que en el momento de la firma no se avance, yo creo que pasamos a estar en un estancamiento de absoluta incertidumbre, porque repito, ¿qué más debería pasar para que este año se concrete, ¿no? Bien, un acuerdo que además contempla valores comunes, se ha señalado mucho la importancia que se le asigna a las instituciones democráticas, republicanas, por lo cual también es importante esa firma en estas otras cuestiones.
Pero vayamos, si te parece, decías recién, asumiste en el Senado para seguir de cerca estos asuntos. ¿Cuánto le damos la dimensión justa que tienen los temas internacionales en el debate público interno o los sobredimensionamos? A veces parece que estamos pendientes de una declaración de la Cancillería, del pronunciamiento político del presidente respecto a asuntos internacionales. ¿Eso está bien, está mal? Y lo hablo con alguien que ocupa cargos hace mucho tiempo a nivel ejecutivo, que ahora está en el Parlamento, pero que además es un hombre de mundo, que estuvo en términos académicos en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Está bien que la sociedad se enfrasque en todas estas cuestiones tanto? Es una gran pregunta la que haces. Yo la tomo más bien por dónde está el tiempo mejor invertido, porque obviamente que nos interesa el mundo es una variable importante porque estamos insertos en él. Hay un dato por ahí que Estados Unidos es el país desarrollado con menos población con pasaporte, ¿no? Lo cual siempre se mostró en la academia como una aproximación al poco interés que puede surgir de un país tan preponderante sobre el mundo, que es algo medio contradictorio, ¿no? Un país que uno esperaría que está... En fin, pero llevando eso al costado, siempre esa visión y el que los debates internacionales estén sobre la mesa es importante, pero el tema está en qué es lo que realmente termina impactando en el diario vivir nuestro, porque los posicionamientos de A o B, si bien la política cualitativa, como le llamamos, es relevante, hay también una musculatura de decir, che, ¿cuánto estamos negociando? ¿Cuánto estamos avanzando? ¿Cuánto tenemos más de oportunidades en el exterior? Fíjate que los números, hace un tiempo con el CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo, publicamos algo anualmente que es el índice de vulnerabilidad comercial, que es básicamente en la práctica cuánto de nuestras exportaciones entran sin preferencia arancelaria. Casi ha rondado el 60%. ¿No? Cuando en Chile y otros países como Oceanía ronda el 10-12%. Entonces... ese es un tema importante, Daniel. Yo lo que creo que nos falta musculatura de temas prácticos, ¿no? El posicionamiento siempre como país y estando en la política, habiendo estado en la política pública, sabemos que es importante, que haya una guerra en Rusia y Ucrania, y nosotros cómo nos pusimos en ese contexto y en esa ventana del mundo, cómo se posicionó Uruguay, no le va a cambiar quizá la vida a muchos países, ni a ninguno diría, pero sí históricamente cómo se posicionó Uruguay. Pero a veces uno ve que los debates están solamente en torno a eso cualitativo. Y yo creo que de esa política cualitativa a veces no se vive solamente. Y efectivamente por eso hemos trabajado incansablemente cuando nos tocó por la apertura internacional, no solo arancelaria, sino también sanitaria, que es otro mundo importantísimo. Claro. Entonces la respuesta es, primero, sí es importante y lo que necesitamos. Y por suerte, Daniel, estos dos acuerdos que estamos hablando nos va a dar eso, es tener musculatura de temas prácticos. Yo me alegro mucho, vos que estás también muy cercano al diálogo empresarial y a llevar estos temas al mundo empresarial, a comunicarlos. Bueno, uno, porque está hoy detrás del telón y detrás del mostrador, en las preguntas que llegan. Che, una cámara que no importa, bueno, ¿cómo se va a competir? ¿Esto cómo nos afecta? Bueno, eso es un debate de una madurez de estos temas que por suerte se está dando. Bien, mira, acá un pajarito de plumaje rojo dice, muy buena, ¿no? Bueno, en fin, hay algunos elogios allí. Te saluda, un gran amigo, dice, un joven valor de la política uruguaya. Entonces no hay que creerle mucho, si es amigo. Proyección de futuro, muy capacitado, cabeza abierta, dice Jorge el Churrinche. Bueno, lo conocemos, fiel oyente. Gran defensor de las redes. Exacto, sí, protagonista activo. Decime una cosa, Chile, el resultado electoral, ¿qué significa? ¿Efectivamente hay que considerar este vuelco a la derecha como un dato relevante o hay otras cuestiones que deben merecer mayor atención? Sí, primero lo vi positivo, fue una elección muy, muy buena, una elección democrática, me pareció el debate dentro de todo y las señales post-elección muy sanas de una democracia. El resultado fue el que fue, naturalmente me pareció un resultado que le va a hacer muy bien al país. Pero sí decirte una cosa, y acá sí ya con esta cuestión no institucional en la que está uno y con otro saco, sí me choca esos debates que a veces terminan cansando de cuando gana un candidato con un perfil claramente no de izquierda, y podríamos posicionarlo a la derecha, esa insistencia, y acá voy a mencionar con absoluto cuidado, pero de medios de comunicación en general, pero no es en contra de los medios, sino más bien a veces esos titulares, cómo se posiciona la derecha en la ultraderecha. Cuando se habla de la izquierda, se habla de izquierda. La candidata que tenía enfrente, una candidata de izquierda, de hecho una candidata comunista. Y se habla de izquierda. Y a Kast, que naturalmente ha tenido su evolución, es su tercera elección, ojo, estoy hablando en términos muy generales y no en contra de la prensa, que en realidad a veces la prensa lo que está tomando es titulares de actores políticos. Y la prensa también toma como referencia el hecho de que en el acto celebratorio de la victoria
todavía aparezcan imágenes de Pinochet. Pero por eso, Ese no, es el y tal punto. cual, Daniel, y yo creo que hay elementos que. Pero bueno, pero también cuando la candidata de izquierda, ojo, y esto no es una discusión, sino para una vez para reflexionar, cuando la candidata de izquierda diluía de que en Cuba hay o no una dictadura, de que el premio María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, con un comité Nobel que lleva centenares de años sobre este tema, bueno, se lo ponía en duda porque en realidad en este caso no estamos hablando de una mujer latinoamericana. En fin, esto debate más de con el saco hoy, que uno lo puede decir, quizá en otros tiempos no era que no podía, sino que se cuidaba más. Dicho esto, yo creo que claramente se está dando una tendencia en América Latina, casi que estaríamos hablando de una América Latina dividida en dos. Pero por suerte, y acá sí resaltarlo, Uruguay es un país de diálogo. Yo creo que el saludo y temprano del presidente Orsi a la elección en Chile, pero también lo fue en Bolivia, que claramente no es un gobierno que uno diría está alineado a lo que hoy puede ser la izquierda. Entonces yo creo que son señales positivas desde Uruguay, bueno, mostrándose en diálogo a todos estos gobiernos. Sí es verdad que la situación, por ejemplo, en Venezuela también choca la vista, ¿no? Tener una de las dictaduras más longevas hoy del mundo como es Cuba. ¿Y el asedio americano cómo lo ves? Bueno, el asedio americano también hay que pensar, como veían estos días cuando se habla tanto de invasión. Bueno, pero la invasión ya se había dado con el régimen iraní, con mucho de lo que está pasando y el régimen cubano infiltrado en Venezuela, incluso de otros países del mundo. Nadie acá hace un llamado ni lejano a la guerra porque nadie querría que esto suceda, pero también hay que pasar raya de si la población que tantas décadas lleva no está invadida también por un propio régimen que no deja expresarse libremente a su población. Estamos hablando del Helicoide, que es el centro de reclusión hoy y de tortura más grande de América Latina. Entonces, todo eso está pasando a nuestra vista. Todos pedimos diálogo. Sí, lo pedimos hace 15 años. Por mientras hay presos políticos, 8 millones de venezolanos afuera del país, que seguro, como se ha dicho en muchos debates de turismo, no están. Seguramente el 90 o 100% quiere volver a su país y no vuelve porque naturalmente está padeciendo una dictadura terrible de hace más de 15 años. Entonces yo creo que los elementos hoy están dados de que todas las fuerzas que puedan contribuir para liberar Venezuela, de nuevo, si eso se traduce en términos bélicos, y naturalmente uno no es lo que esperaría ni lo que buscaría, pero en estas cosas también hay que ver dónde está la ética mayor de hace 15 años un pueblo ahogado con un régimen que también de alguna forma genera una invasión a la libertad y la democracia. Lo cual es totalmente cierto. Cuando mencionabas lo de Corina Machado, algunos reproches van en el sentido de decir cómo puede ser que se le entregue un premio Nobel de la Paz a quien reclama que su país sea invadido para liberarlo, ¿no? Y también es... Bueno, el que se ha invadido por eso, ¿en qué término, no? Pues ya fue invadido por Irán y ya fue invadido por Cuba en alguna forma, infiltrado claramente la inteligencia iraní y cubana. Si esto, repito, estamos hablando de esto es guerra o no, nadie va a promover la guerra y yo creo que al final del día los saldos son mucho más negativos cuando se tira la primera bala. Pero el tema es que hay un régimen que está tirando ya su bala a su propia población y no quiero hablar en términos fáciles, lo vemos cuando se iban a manifestar. La cantidad de jóvenes muertos en las calles. Entonces, el Helicoide, que es algo que está ahí, de hecho era un viejo hotel, o sea que uno lo ve en Caracas y es un cerro, es como el Cerro de Montevideo, pero es un centro de tortura. Entonces, yo creo que hay demasiados elementos dados para no ser, ya estamos pasando de ser de testigos en algunos países a esa fina línea de la complicidad, cuando en realidad las denuncias y cualquier factor que pueda contribuir con detener ese régimen de seguir invadiendo y promoviendo la violación de los derechos humanos, bueno, todo lo que contribuya con eso, yo creo que en el largo plazo tiene que ser visto como positivo. Si es eso, la guerra, naturalmente acá no vamos a estar para promover la guerra, pero yo creo que hay factores disuasivos hoy que me parece que es la lectura, que cuando uno ve es, bueno, hasta dónde aguanta el régimen, hay que ver lo que pasó en Siria, Bashar al-Assad, ¿no? Se arrincona de tal manera que se termina yendo a Rusia. Y hoy hay una transición de gobierno, la mejor, la peor, uno dirá, no sé, pero claramente es una transición de gobierno con un ex terrorista, digo porque hay imágenes, se ha mostrado, pero hablando de Naciones Unidas diciendo quiero un nuevo proceso con el pueblo. ¿Qué nuevo? ¿Es la panacea? No, pero seguro tener un régimen de 20 años que tiene presos políticos y no permite elecciones libres, y tampoco yo creo que es una lógica de invasión, pero doméstica de alguna forma. Bueno, en el cierre, un par de minutos para dejar puntos suspensivos y seguir hablando más adelante de cómo estás observando la política exterior uruguaya, esa navegación gubernamental, porque decías,
el gesto del presidente cuando te llamó por el Tratado Transpacífico, mencionabas los cuadros técnicos de la Cancillería que están atendiendo todo esto más allá de las transiciones democráticas en Uruguay, pero también advertís un rumbo, advertís una convicción serena, necesaria para encarar este mundo tan incierto. Primero, en términos de diplomacia comercial, económica, lo que está pasando, y de nuevo, y esto lejísimo está de quitar mérito, pero es lo que estamos viendo es concreciones de esfuerzos anteriores, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Es decir, tanto Mercosur Unión Europea, concluido en diciembre del 24, como CPTPP, en nuevo, conclusiones. A mí me gustaría ver también nuevas improntas, y lo digo como ciudadano. ¿Por qué no pensar que en un horizonte cercano Uruguay toca la puerta del Salón Oval para negociar con Estados Unidos? Cuando vemos esa cercanía de Estados Unidos con Argentina y con Brasil, la verdad que no tenemos nada que reprocharle en cuanto a valores democráticos, institucionales, y decir nosotros también queremos. Entonces yo creo que por ahí hay un elemento importante de ver también en iniciativas desde un punto cero. En el caso de Estados Unidos tampoco es que se estará inventando la pólvora, pero naturalmente es una impronta nueva, que uno diga, bueno, hay una impronta de inicio y que se concrete, porque los dos hechos que estamos viendo son de absoluta relevancia, pero repito, son políticas de Estado que ha tenido el enorme privilegio quizá el gobierno, me imagino, de poder ser un poco quien concluya, o en el caso del CPTPP, de avanzar un paso más, pero en el caso de la Unión Europea, de concluir un proceso tan largo, y bienvenido sea para el país. Hay otro elemento que es la política cualitativa, Daniel, y no me extiendo, que yo creo que ahí hay que ver también, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿No? Es decir, esto del Nobel de la Paz, ¿no? Es decir, una latinoamericana defendiendo la democracia, y vemos que ni sí ni no, ¿no? Es decir, uno ve, si fuera alguien quizás cercano a otro, sería un abrazo de todos los latinoamericanos defendiendo una de las primeras mujeres latinoamericanas, como la hubo otras, pero de las primeras que han habido en la historia recibiendo un premio Nobel. Y yo creo que ahí hay algunos ajustes, me parece, desde una impronta, estoy hablando como ciudadano, decir, bueno, ¿cuál es el rumbo? Si el rumbo es ir hacia abrazarnos de Maduro, o si el rumbo es no decir nada, de quedar a veces con bien con Dios y con el diablo, bueno, pero a veces uno ve que no estamos bien, por lo menos no es clara la posición cualitativa en esto. Y en esto, y cierro, de nuevo, acá no están los que más o menos creen que en Venezuela hay una democracia, que no. En Venezuela hay una dictadura, y quienes creen que en Venezuela no hay una dictadura. Y esas señales, yo creo, cuando se está en un gobierno, hoy la democracia más sólida de América Latina, la número 14 del mundo. Lo que dice Uruguay cuenta. Entonces, y lo veíamos, a mí me pasó en Naciones Unidas, en muchos lugares. Entonces, cuando Uruguay, cuando dice, no dice, y son señales complejas. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Daniel.